Pues fue el descubrimiento de mis raíces. Estaba iniciando un proceso de doctorado en la Escuela de Artes y Ciencias Sociales en París, y poco a poco fui descubriendo que era un tema de radical interés, fundamental, y que no se había trabajado mucho en México ni en América Latina. De modo que empecé a hacer una preparación con antecedentes históricos, teóricos, para poder después realizar el trabajo de campo con entrevistas a profundidad, observación participante, y pues tratar de pasar como un poblador más de la zona del Alto Balsas, con los habitantes de Chalitla principalmente, que es un pequeño poblado en el Alto Balsas. Todos son de origen náhuatl, y ahí fue el trabajo de campo durante 9 meses discontinuos, no era posible todo el tiempo, y ahí se hizo la entrevista a los pobladores, a los chamanes, y de esa manera pudimos rescatar una información muy valiosa que nos permite llevar una línea conductora desde la época prehispánica hasta nuestros días. En la época prehispánica no había el concepto de psiquiatría, pero sí de salud, de homeostasis, de equilibrio con uno mismo, con la familia, con la pareja, con la sociedad, con el universo, con el cosmos. Le llamaban semel. Y había sí expresiones de enfermedades que podían ser aproximadas a las enfermedades mentales que hoy conocemos, aunque no existía ese concepto porque era la enfermedad del ser humano. La dicotomía cuerpo y alma es algo que se inventó en Occidente, y acá en el extremo occidente, si le podemos llamar así, no era nada considerado. Pero sí tenían tratamientos muy interesantes, como el uso de la palabra, que es lo que hoy es la psicoterapia. Recuerden que el Tlatoani era el que hablaba, ¿no? El que expresaba por eso el poder, y al que había que respetar, y no se le podía incluso ni mirar a los ojos. Había aromaterapia, había musicoterapia, y había los tratamientos rituales, todo basado en diagnósticos adivinatorios, con el calendario sagrado, adivinatorio, y también con otras maniobras como utilización de piedras con copal, con maíz, arrojado sobre jícaras, midiendo el antebrazo izquierdo. En fin, había una serie de maniobras adivinatorias en la época prehispánica. Luego vimos en la época colonial que había una persistencia de todas estas maniobras diagnósticas y terapéuticas. En la terapéutica estaban muy avanzados en la utilización de más de 1200 plantas diferentes. Estaban mejor en el armamentario terapéutico que en España en la época. Y durante la colonia entonces se vio que también persistía. Había una investigación que hacían los misioneros, serie de entrevistas y de seguimiento a los pobladores, a los médicos tradicionales, a los hijos de los nobles. Y así, por ejemplo, Hernando Ruiz de Alarcón, en el siglo XVIII, publica entrevistas a pobladores cerca de esa zona donde yo trabajé. Curiosamente coincidió, y en esas entrevistas explica cómo se convierten en médicos tradicionales o chamanes, cuáles son las maniobras diagnósticas, terapéuticas, el fenómeno del nahualismo tan interesante, este de tener un doble animal cuando nacen en fechas predeterminadas, como martes y viernes a medianoche. Y eso, si lo comparamos con el libro Viento y Arena, en donde publiqué las entrevistas de una manera más agradable para su lectura, no transcritas tal cual como era para la investigación doctoral, se parecen muchísimo a las entrevistas. Igual nos hablan de cómo se escogen, cómo nacen nahuales, cómo se vuelven chamanes, los rituales terapéuticos, el proceso de convertirse en un chamán, que puede ser corto o largo, por elección, por herencia, por enfermedad, y cómo ellos están atendiendo a la población actual. Y cómo aún tratan de ocultarlo, porque cuando era la Inquisición todo eso era mal visto, era pecado, y ahora siguen percibiéndolo como tal. Descubrimos cómo todo lo prehispánico persiste por tradición oral, y cómo los dioses prehispánicos están ahí, vigentes, mezclados. Hay un sincretismo religioso y cultural muy interesante, porque cuando les rezan a los dioses prehispánicos, también les rezan a los santos. Esos dioses prehispánicos pueden tener nombres de santos. Recordemos que en la época prehispánica los nombres de los dioses podrían incluso variar, ¿no? Cambiarse de uno a otro. Era
el politeísmo por excelencia. De manera que ahora cuando hacen un diagnóstico de una enfermedad como sería, por ejemplo, las variantes del susto, que es la enfermedad más epidémica en América Latina, la pérdida del tonali, que es una entidad anímica que se aloja en la fontanela y que puede provocar síntomas ansiosos, depresivos y conducir hasta la muerte según la creencia de la población. Cuando pasa eso hacen el diagnóstico y luego hacen los rituales terapéuticos y descubren entonces cuál es el dios, que ellos mencionan los aires, cuál es el dios al que corresponde la ofensa, porque hay dioses celestes, terrestres, acuáticos y del inframundo, y a ellos se les invoca, se les dirige la oración en idioma náhuatl y también en oraciones católicas. De esta manera le piden que regrese la sombra o el tonali. La sombra es una influencia africana, ¿verdad? Porque por ahí también pasaron esclavos africanos por Guerrero, y así la persona puede salvarse, ¿no? De igual manera hay otros diagnósticos muy singulares que solo son particulares de la región, y los tenemos todos estos registrados en esta obra, en donde se hace un análisis pues de todas las entrevistas, se hace su reflexión sobre la clasificación actual que tienen las enfermedades, vinculándolas, tratando nosotros de hacer el pecado de vincularlas a las enfermedades mentales y viendo los tratamientos que tienen. Sus rituales son muy exitosos, sobre todo porque incorporan a la comunidad y a la familia. Hay un ritual, por ejemplo, que describimos aquí, que es el del Tzetzin, planta fría, venerada. Es también de origen prehispánico, lo pueden ver hasta en los códices y hasta en los murales de Teotihuacán, ahí están representados muchas plantas psicotrópicas. Tenemos más que en el resto del mundo. En el continente americano hay más plantas psicotrópicas. Entonces, cuando hay una enfermedad muy grave, muy delicada, y la familia y el enfermo le piden al chamán, al médico tradicional, que les ayude. Si ellos creen en él les va a ayudar. Y el ritual entonces requiere que el médico tradicional ayune, esté puro, sin relaciones sexuales, y que participe de 6 a 12 ayunadores, que son familiares o amigos o gente que quiere al paciente. Esa es la gran diferencia. Estos ayunadores van a estar desde que inicia la ceremonia en la madrugada hasta que termine. Esto puede terminar en la tarde, en la noche o al día siguiente, hasta que le hace efecto al paciente. Le hacen ingerir entonces las semillas molidas del Tzetzin, que las combinan con otras plantas que no me dicen con claridad cuáles, porque todo esto es muy misterioso, pero es una datura. Entonces produce modificación del estado de conciencia, la persona ve, alucina, vomita, tiene diarrea, se purifica completamente. Es mucho más rápido que un proceso psicoanalítico de años, ¿verdad? Él se purifica. El peligro es que va a ver quién le hizo daño. Siempre están pensando de manera paranoica en que hay alguien que le está haciendo daño porque le tiene envidia. La pobreza es tal que come una vez al día, pues está envidiado, ¿verdad? Entonces ahí descubren quién le hizo el daño, quién le causó esa enfermedad, o cochinada, o brujería, como le llaman. Y a veces puede tener consecuencias muy graves porque quieren tomar venganza. A veces incluso contra los mismos médicos tradicionales es la venganza si ellos han fallado. Y al terminar esta ceremonia, si ya vomitó y se purificó el paciente, y expulsa el mal, lo expulsa y lo quema el médico tradicional con alcohol, entonces todos pueden comer. Aportan la comida, pollo, preparan algo y ya celebran la curación de la persona. A veces son enfermedades crónico-degenerativas graves, entonces ahí sí pueden fallecer los pacientes. Y ahí sí atacan también al médico tradicional. También puede curar a distancia, una cosa extraordinaria. Gente que está emigrada en Estados Unidos trabajando, se siente mal, avisa por una carta, por teléfono, y le pueden hacer su ritual terapéutico en casa y se mejoran allá. El tiempo y el espacio son conceptos diferentes para las comunidades indígenas que para nosotros. Son algunos ejemplos, pero para completarlo tendremos que leer el libro con todos los detalles que trae descritos. Claro, sin duda es un tema lleno de rasgos culturales, pero me gustaría regresar o retomar un poquito acerca de la creación de este libro. ¿Hace cuánto tiempo comenzó el trabajo para redactar este libro? Hace 20 años. El
trabajo de campo, la investigación y el doctorado fue hace 20 años. El examen ante el jurado fue muy positivo, me felicitaron y dijeron que debía publicarse la obra, pero no lo habíamos hecho. Y el año pasado, gracias a las gestiones de la Universidad de Guadalajara con el doctor, se pudo lograr un acuerdo. El abogado general de la Universidad de Guadalajara y la editorial L'Harmattan, que es una editorial muy prestigiosa en Francia, y gracias a las gestiones, decía el doctor Armando Zacarías, que entonces era rector del Centro Universitario de los Lagos, se logró hacer un acuerdo, que fue tardado. Y la primera obra que se publicó de esta serie, que va a ser de América Latina, fue esta, pues ya la tenía preparada, ya estaba lista, solamente fue superar los obstáculos legales, los acuerdos, y se publicó el año pasado. Lo presentamos en el Hospital Santana, en la Sala Morel, que es una sala histórica. El Hospital Santana cumplió 150 años este año, y el 5 de octubre pasado celebramos el primer Congreso Internacional de la Coordinación Franco-Latinoamericana de Psiquiatría. De la sección latinoamericana me hicieron el honor de nombrarme presidente. En la misma Sala Morel se hizo la premiación. Fue una grata sorpresa que la sociedad denominada L'Evolution Psychiatrique, la evolución de la psiquiatría, que tiene más de 60 años, haya elegido como el mejor libro del 2017 esta publicación. Y es un gran orgullo, pues, ser portador de esta buena noticia para la Universidad de Guadalajara, los hospitales civiles y nuestra comunidad en general académica, científica. Sin duda una larga aventura para lograr tener el libro que tenemos aquí enfrente. Y bueno, ahora que ya lo tenemos aquí, ¿nos podría comentar quién participó, quién logró el prólogo, quién escribió el prólogo, esta cuestión ya de estructura del libro? Les decía que estando en París empecé a descubrir mis raíces, el entusiasmo y el dinamismo de la cultura y de la investigación allá me impregnaron, y empecé entonces a entusiasmarme de esta manera, y conocí a personajes muy distinguidos, como el profesor Yves Pellissier, que me abrió las puertas de París y del mundo, por consiguiente, que me apoyó muchísimo y me incitó a investigar la psiquiatría transcultural, la etnopsiquiatría que él manejaba con ese concepto entonces. Y después él me sugirió conocer a otros profesores, como el profesor François Rabot, que fue mi director de estudios inicialmente. Me costó trabajo ingresar a ese sistema porque yo venía de medicina y de México para entrar a antropología social, ¿no? Lo logramos afortunadamente mediante una tesina de las psicosis reactivas breves, que ellos le llaman la buffet delirante, que es un problema psiquiátrico ligado a la cultura, y así ingresamos al doctorado, que no fue de escritorio, como hubiera sido muy tranquilamente realizado, sino que fue de escritorio más trabajo de campo. El profesor François Rabot se retiró cuando iba yo en el segundo año, y me tocó trabajar con el profesor Christian Duverger, que vive en México, que entonces estaba en París de director de estudios. El profesor Duverger ha publicado una serie de obras sobre México, conoce México más que nosotros. Actualmente creo que está trabajando en Monte Albán, en cosas arqueológicas. Y asimismo conocí a los profesores Jean Garrabet e Yves Toré. El profesor Jean Garrabet, que es uno de mis maestros más queridos, lo logramos nombrar profesor honorífico de la Universidad de Guadalajara. Ha venido varias veces aquí a dictar muchas conferencias, y en México en general ha estado también participando. Él fue el que hizo el prólogo de la obra. Es un maestro respetado en todo el mundo, ¿no? Sus obras se han traducido en japonés, en ruso, en inglés, en muchos idiomas. Y es un personaje al cual le agradezco muchísimo todo su apoyo. Sí, bueno, tenemos primero la investigación de la época prehispánica, cómo era la medicina tradicional en aquel momento, ¿no? Bueno, empezamos con los agradecimientos, ¿no? A los pobladores, a los profesores que me ayudaron, y a los pobladores del Alto Balsas, y a los médicos tradicionales. Luego está ya la presentación que hace el maestro Garrabet, y empezamos con los conceptos teóricos, ¿no? En ese momento era etnopsiquiatría el concepto más importante, que es el estudio, la descripción y la comprensión de los trastornos mentales en función de los grupos étnicos o culturales. Actualmente, gracias a que hemos coordinado asociaciones científicas como
como la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, que tengo el honor de presidir actualmente, estamos extendiendo el concepto más a psiquiatría cultural. Después de neuropsiquiatría vino el de psiquiatría transcultural. Neuropsiquiatría se refiere a un estudio interno, ¿verdad?, hacia dentro de la cultura. Psiquiatría transcultural, comparar de un pueblo a otro, de un grupo cultural a otro. Y psiquiatría cultural engloba todo esto, ¿no? Nos permite pues ver la dimensión que la cultura toma para matizar la expresión de las enfermedades mentales, que es muy diferente según la época histórica, según el país, según el contexto. Entonces esta es la parte primera, es el panorama de la etnopsiquiatría, que es bastante abundante en cuanto a lo que los conceptos teóricos corresponden. Después empezamos con la cosmovisión de los náhuatl, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Lo de la época prehispánica, buscando fuentes históricas. Incluso fui hasta el archivo de Indias para ver ahí algunos documentos interesantes. Todavía se podían consultar en papel, ahora ya no permiten, que no, está todo digitalizado. Y viendo lo que hacía Fray Bernardino de Sahagún, fue el primer antropólogo americanista, que entrevistó a los médicos tradicionales, hijos de nobles, y que permitió conocer lo que era la medicina prehispánica, ¿no? Bueno, la cosmovisión y todo lo que corresponde a la atención en salud en general. Después viene propiamente la medicina náhuatl prehispánica y la colonial, en el capítulo 3. Se explica cómo se formaba todo eso. Y pasamos de la época colonial a la época actual, qué es lo que pasa en el estado de Guerrero. Aquí en este libro no están todas las entrevistas, como en el libro de Viento y Arena, que es el azulito que tenemos acá, ¿no? Pero están escogidas las entrevistas y los diálogos en donde nos habla de esos conceptos de salud y enfermedad más vinculados a lo mental. Por ejemplo, aquí hablan de los nahuales, del doble animal, habla de la ciguateyuga, que es interesantísimo, puede ser el antecedente del transvestismo. Cuando no había luz, entonces había algunos hombres que se disfrazaban de mujer, se ponían, dicen ellos, chichis de sirián. Sirián es una planta como vasija, ¿no? Y a quien seducía, pues lo mataban. Entonces es algo interesantísimo que sigue presentándose en la población. Es una serie de entrevistas principalmente a los médicos tradicionales, chamanes, donde describen cómo se convierten en tales, qué medicamentos utilizan, las plantas medicinales, les llaman de manera diferente cada uno de ellos. Cada uno de ellos habla de la clasificación que tiene de las enfermedades mentales, de cómo hay la diferencia entre enfermedades domésticas y enfermedades naturales. Las domésticas son las que únicamente ellos pueden solucionar, que tienen que ver con la fe y depositar en su médico tradicional. Y las naturales son las infecciones, las fracturas, que sí pueden atender los médicos occidentales. Interesante es ver que no hay conflicto. Ellos pueden tener atención de un médico moderno y también de un médico tradicional. Se habla mucho de cómo escogen al tepaitiano, al curandero, de los aires, que ya les dije cuáles tipos de son. Y luego hacemos un recuento de todo para tratar de sintetizar lo que son las enfermedades que ellos señalan que se presentan ahí. Como ya dijimos, el susto, como el topontli, que es una enfermedad que pueden mandar los gemelos. Un gemelo es el bueno y otro gemelo es el malo. El bueno la manda, el bueno la cura y el malo la produce, ¿no? Y pareciera como que son ángulos inflamados, ¿no? Pero solamente en la creencia de la población se puede comprender mejor. El cuasihuistli, una enfermedad que manda también en el aire, con la envidia, ¿no? Decía una viejita que si la envidia se pudiera ver como luciérnagas, se iluminaría el pueblo en la noche, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Y insisto, como hay tanta pobreza, tener algo, tener un poco es motivo de mucha envidia para los demás. Y siempre está el río en medio y la población se divide. Allá están los malos, acá están los buenos, allá están los de un partido político, acá los de otro partido. Y también hay un glosario al final, de náhuatl francés, ¿no? El título de la obra es Vers une ethnopsychiatrie mexicaine, la médecine traditionnelle dans une communauté náhuatl de Guerrero.